Buenos días, queridos hermanos. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa. Oramos por ustedes y pedimos al Señor que los guarde y los ayude a permanecer fieles en este tiempo. Y también en nuestra oración, y vamos a comenzar cantando de esto en esta mañana, de no perder el enfoque, que es un privilegio servir al Señor y es un gozo incomparable servir al Señor. Entonces, vamos a comenzar cantando Gozo da servir a Cristo y que ni siquiera un virus ni la cuarentena nos quite el gozo de servirle. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Primera Pedro capítulo 5. Versículos 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, sé que muchos de nosotros estamos atravesando pruebas en este tiempo. Y así como Pedro escribió en su tiempo, esta misma verdad se aplica a nuestras vidas hoy. Y debemos echar nuestra carga, ese peso, lo que hoy nos está trayendo aflicción, dolor en nuestra vida, debemos echarlo sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso significa que Él está interesado en tu vida, en la mía. Así que no recurramos a otro lado que no sea al Señor para llevar adelante nuestras pruebas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Afanes y en tu dolor Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás.
Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bien, antes del mensaje vamos a cantar. Así como dijo Pablo en 1 Corintios 1, dijo que el que se gloría en el Señor. Nos gloriamos en el Señor y en su obra en la cruz, en su redención y en la esperanza segura de estar en su presencia un día. Cantamos. Sangre me compró, fue a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo a dónde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eternal, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eternal, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en esta mañana al Salmo 2. Salmo 2. Y mientras están abriendo allí, quiero introducir este tema en esta mañana. Se ha dicho que en la Revolución Francesa hubo un hombre, un político, que era un revolucionario, que él vino a París. Y cuando él vino a París, él quiso remover toda ley
y todo orden de la ciudad. Y comenzó a sacar todo símbolo y toda cosa que representaba la autoridad de Dios. Y mientras él estaba haciendo esto a la vista de todos, para que todos puedan ver que él se estaba deshaciendo de Dios y de quién era Dios, él miró a un campesino y le dijo: vamos a quitar todo lo que te recuerda de Dios. Vamos a quitar todo lo que te recuerda de Dios. Y mientras él dijo eso, a la luz de toda una multitud, a cierta persona se escuchó de entre la multitud que un campesino le dijo a él: ciudadano, entonces será mejor que bajes las estrellas mismas del cielo. Muy impactante, porque en esa historia se ve lo que el mundo siempre ha intentado hacer. El mundo quiere deshacerse de Dios, el mundo quiere desafiar a Dios, el mundo quiere destruir a Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, el mundo siempre ha estado en rebelión contra Dios, luchando contra Dios, levantando su puño a Dios y queriendo destruir al creador del universo. Pero es una locura, porque nunca nadie va a destruir a Dios. Así como este hombre no podía quitar las estrellas del cielo, la humanidad no puede deshacerse de Dios. Es imposible destruir a Dios. Y en este Salmo 2 vamos a ver que el salmista revela el pecado de soberbia, el pecado de arrogancia del incrédulo. Y no solo eso, sino que invita al rebelde y lo trae a sí mismo para que se arrepienta y crea en Cristo, y demanda que se someta a Dios. Entonces, habla al incrédulo y le dice: arrepentite y sometete a Dios. Habla al creyente y le dice: tenés esperanza al someterte a Dios. Entonces, el tema principal que vemos aquí en este salmo es que Dios demanda tu sumisión a Él. Dios demanda tu sumisión a Él. Y entonces debes responder la pregunta: ¿o sos arrogante desafiando a Dios? ¿O te sometés al reinado absoluto de Cristo? ¿Sos arrogante? ¿Desafías a Dios? ¿Aborreces a Dios? ¿O te sometés al reinado absoluto de Cristo? Vamos a leer el Salmo 2 antes de entrar y meternos en toda la riqueza que tiene este pasaje para nosotros. Dice así: ¿por qué sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh rey, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Entonces el tema que vemos es que Dios demanda tu sumisión a Él. Este salmo que vemos aquí es un salmo mesiánico. Entonces significa que debe ser leído a la luz de lo que Cristo en este tiempo estaba por hacer, y ahora que sabemos que es Cristo, todavía un evento futuro de lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. Se lee a la luz de 2 Samuel 7:16, donde Dios le hace una promesa a David y le dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Dios ha dado una promesa a David y esa promesa se va a cumplir
Nosotros sabemos hoy en Cristo Jesús, quien es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, este salmo habla acerca del tiempo futuro que viene, donde Cristo va a gobernar sobre todo el mundo entero. Y toda persona que se le oponga, y vamos a ver que las naciones se le van a oponer, Él se va a deshacer de ellos y los va a destruir. Y absolutamente toda persona en el universo que ha existido se someterá bajo Cristo. Este Salmo 2 muchas veces se ha creído que estaba unido en un tiempo con el Salmo 1. Y estuvo o no unido, los dos son una introducción a todo el resto de los salmos que tenemos en nuestra Biblia. El Salmo 1 comienza con el hombre bienaventurado. El Salmo 2, se han dado cuenta, termina con el hombre bienaventurado, dando fin a esta sección del Salmo 1 y 2. El Salmo 1 expresa el camino del malvado. Y el Salmo 2 expresa la consecuencia de ser un impío y andar por ese camino. Querés destruir a Dios. El Salmo 1 habla del piadoso que medita en la ley de Dios. El Salmo 2 refleja al impío que medita en rebeldía a Dios. Entonces tenemos estos dos salmos que están siendo conectados, introduciéndonos al resto de los salmos de las Escrituras. La estructura del salmo es muy fácil. Está dividida en tres versículos, 4 secciones de 3 versículos. En la primera sección, versículos 1 al 3, vemos a las naciones rebeldes en contra de Dios. En versículos 4, 5 y 6 vemos a Dios hablando desde el cielo. En versículos 7, 8 y 9 vemos el decreto del Señor, la cual nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Y en versículos 10 al 12 vemos al narrador nuevamente hablando del Rey ungido sobre la tierra, invitando a pecadores a sí mismo. Entonces está dividido en estas 4 secciones. Así que vamos a comenzar en versículos 1 al 3, donde vemos que las naciones desafían a Dios. Versículo 1 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, miren versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo primero que vemos es la insurrección que tiene el mundo rebelde en contra a Dios, allí en versículo 1. La primera voz que vemos son estas personas y lo que hacen es están uniendo en rebelión contra Dios. Y es realmente asombroso, es asombroso que el mundo se una para afrontar a Dios. Y no solo es asombroso, pero el salmista dice allí, y los pueblos traman cosas vanas. Todo lo que el mundo hace, las naciones hacen, es en vano. Porque el mundo no va a poder derrotar a Dios. Los hombres no van a poder destruir al Todopoderoso, no lograrán nada, no tendrán la victoria, y lo único que traerá es su propia destrucción. Pero en versículo 2 dice que se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Se ve que es algo global, es mundial. Todos los reyes, todos los gobernantes y luego todos los malvados que quieren vivir como ellos se unen en contra de Dios. Quizás los reyes se odian entre ellos, quizás los gobernantes se odian, quizás las personas que los siguen se odian y todos tienen problemas entre ellos, pero se unen todos como uno para destruir al Señor Jesucristo. Así como los fariseos y saduceos no se querían y se unían en contra de Cristo, se unían en contra de Pablo, así el mundo se va a unir para querer destruir al Dios santo porque lo aborrecen. Lo aborrecen. Y el mundo, esto no debe sorprendernos porque el mundo siempre ha querido destruir a Jesús. Herodes quería destruir a Jesús. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, Anás y Caifás querían destruir a Jesús. Pilato lo mandó a su muerte. Herodes se burló de él al probarlo en el juicio. El mundo ha querido deshacerse de Cristo desde siempre. El mundo ha aborrecido a Dios desde que Adán y Eva han pecado.
Y la meta de esta terrible rebelión, mírenlo, versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos quieren tener victoria sobre Dios, ellos quieren ser libres de Dios. El hombre quiere destruir a Dios, quiere destruir a Dios. Y es irónico porque es Dios quien está sustentando el universo. Realmente se llegan a destruir a Dios, que es algo imposible, se destruyen a sí mismos porque nadie sostiene el universo. Es irónico porque nada pueden hacer para destruir a Dios. Pero su arrogancia y su soberbia y su pecado y su odio y el aborrecer a Dios los lleva a este punto límite de unirse en toda la tierra contra el Omnipotente. Es una locura. Pero eso nos describe la Biblia, que es el fin del mundo. Cuando yo era chico me acuerdo, si estaba en una vereda o afuera, en algún lado, y veía un hormiguero. Y allí estaba ese hormiguero, ¿no? Se ve toda esa tierra, todo que está sobresaliendo del suelo. Y como chiquito, quizás no estoy orgulloso de esto ahora, pero como chiquito ibas y pateabas ese hormiguero. Y cuando pateabas, ¿qué pasaba? Todas las hormigas, cientos de hormigas, miles de hormigas, se empiezan a esparcir por todos lados. Y como un chiquito de 6, 7, 8 años, te sentís como un omnipotente, ¿no? Tenés toda la fuerza y todo el poder, y vos podés matar la hormiga que quieras y pisarla y mirar la otra o atraparla y ponerla en algún lugar y después tener tu pequeño jarrito de hormigas. Pero te sentías que podías hacer lo que vos querías con esas hormigas. Y la hormiga no podía hacer nada, estaba dispersada. No te podía atacar, no podía hacer nada. Y si te empezaba a subir, la matabas. Me acuerdo también cuando estaba luego en la escuela, en uno de los primeros años de secundario, y en la clase que estábamos era una clase de ciencias naturales, y una de las cosas que el profesor le gustaba hacer para mantener la atención de los estudiantes es que 2 o 3 veces por año él tenía una víbora, y 2 o 3 veces por año metíamos una laucha allí en donde vivía la víbora, un acuario, no sé cómo se llama, pero estaba ahí encerrada la víbora, y se le metía una laucha. Y todos nosotros, ¿no? 10, 11, 12 años mirando como, wow, la víbora va a comer la laucha. Y estábamos todos ahí mirando. Y allí está la lauchita en un rincón, toda chiquita, temblando, asustada. Y está la víbora esperando hasta que finalmente la ve y la atrapa. Y después se la comía. Y nosotros entusiasmadísimos, ¿no? Como chicos de eso. Ahora no me gustaría verlo tanto, pero de chico era divertido. Así es el hombre ante Dios. El hombre ante Dios es como una hormiga que está levantando su puño a él diciendo, te vamos a destruir, y no importa cuántos son, Dios los destruye instantáneamente. El hombre es como esa laucha ante la serpiente que no tiene chance, no tiene esperanza, no hay oportunidad de que gane nunca. Nunca, no hay nada que pueda hacer a esa víbora. Dios es omnipotente y el hombre no tiene oportunidad ante él. Entonces te pregunto, ¿vos aborrecés a Dios? ¿Vos odiás a Dios? ¿Vos querés destruir a Dios? ¿En tu soberbia vos pensás que podés tener la victoria sobre Dios? Y quizás vos decís, no, yo amo a Dios. Yo conozco a Dios, yo creo en Dios, que es una frase clásica hoy en día. Yo creo en Dios, yo amo a Dios. Bueno, entonces asumimos que crees en Dios y que amas a Dios. Entonces conoces a Cristo como tu Salvador. Y entonces si conoces a Cristo como tu Salvador, Cristo es tu Señor. Y si Cristo es tu Señor, Cristo es el dueño de tu vida. Entonces, como dueño de tu vida, como Señor de tu vida, vos te sometés a Cristo en todo. Mirás en la palabra cómo debes vivir y vivís de acuerdo a esa palabra. Entonces, cuando la palabra rechaza el pecado, vos rechazás el pecado. Cuando la Biblia te dice que vivas en santidad, vivís en santidad. ¿Por qué? Porque conoces a Cristo como tu Salvador. Entonces, Cristo es tu Señor y es el dueño de tu vida.
Entonces rechazás pecado, rechazás libertinaje y amás y consagrás tu vida al Señor siempre. Ah, no tanto. Creo en Dios, pero vivir bajo la autoridad divina del Señor Jesucristo, no, eso nunca. Entonces aborreces a Dios. Entonces debes arrepentirte de tu pecado. ¿Sabes que la Biblia dice que somos todos pecadores y por nuestro pecado todos tenemos una muerte que viene, que es eterna en el infierno, separado de Dios? Pero la Biblia también dice que Cristo ha venido a este mundo y ha dado su vida en la cruz. Él murió por tu pecado, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, para que vos, estando muerto, ahora puedas tener vida. Cristo muere en la cruz por tu pecado, es sepultado, al tercer día resucita sobre el pecado, y nos dice Juan que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo llegas a conocer a Cristo? ¿Cómo llegas a que Él sea dueño de tu vida? Confesando que Jesús es Dios, el Salvador del mundo, y Él ha muerto en tu lugar por tus pecados y resucitado para traerte vida. Y entonces Él es el dueño de tu vida y entonces te sometes a Él y ya no aborreces a Dios, ya no estás en contra de Dios, estás del lado de Dios, sos un hijo de Dios. MacArthur nos dice así acerca de Cristo, dice: cuando confesamos a Jesús como Señor, de igual forma reconocemos nuestro deber tanto a obedecerlo como Rey y a adorarlo como deidad. Conocer a Cristo como mi Señor es vivir con todo mi corazón y mi alma para Él. Entonces vemos en el primer punto, los primeros tres versículos del Salmo 2, que el hombre actúa en contra de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios en todo esto? Es como una broma. Es como, ¿en serio me estás diciendo? Miremos el segundo punto en este tema de que Dios demanda tu sumisión a Él. Vemos que Dios responde desde el cielo. Dios responde desde el cielo. Versículo 4 dice así: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Vemos en versículo 4 que la escena cambia de la tierra al cielo, de los hombres a Dios, de los injustos al justo, de los impíos al santo. Ahora Dios está hablando. Y está hablando desde los cielos, sentado en su trono, y Él se ríe de ellos. Y la escena de versículos 1 al 3, cuando nosotros la leemos antes de llegar al 4, como seres humanos, hijos de Dios, podemos decir que quizás nos puede dar temor eso. Todo el mundo, todas las personas se van a rebelar juntas en contra de Dios, con Satanás y los demonios y todos los que odian a Dios. Quizás eso nos da temor. ¿Y si derrotan a Dios? ¿Y si Satanás gana? ¿Qué haremos? Pero ¿saben qué? Dios ha determinado el principio del fin. Y Dios está en control de todo. Y dice aquí que Él que se sienta como Rey en los cielos, Dios está sentado en el trono. Él no tiene miedo. Él no está preocupado. Él no está caminando de acá para allá. Y estaba pensando en Dios sentado y tranquilo y pensaba, ¿qué es lo opuesto de eso? ¿Saben lo que es lo opuesto de eso? Todo director técnico de la selección argentina. ¿Alguna vez has visto una Copa América, el Mundial, y ves el equipo argentino y el director técnico está de acá para allá, de acá para allá, y cruza de brazos y no, y grita, y esto y lo otro, y está loco? Hace más ejercicio que los jugadores en la cancha, porque está preocupado. Dios no está así. Dios está sentado en su trono, en su lugar de autoridad, en control de todas las cosas, soberano sobre todo el universo, y cuando ve lo que los hombres hacen pensando que pueden sacarlo de su trono, Él se ríe. Y esta no es una risa de que le causa humor. Esto es una burla sobre las naciones. Esto es que el hombre levanta su puño contra Dios y Dios se ríe de ellos en burla.
porque es una locura lo que estos arrogantes, estos soberbios, estos necios están queriendo hacer en contra de Dios. Pero esta burla rápidamente se convierte en ira. Dice versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: Dios se mueve de ira a furor sobre la humanidad, a traer terror sobre la vida de los que quieren destruirlo. Y Dios ya no tolerará más el pecado. Ha decidido poner fin. Él es paciente, pero en el fin de los tiempos, Él pone fin al pecado. Y en la cúspide del pecado del hombre, lo que quieren llegar a hacer es sacar a Dios de su trono, y Dios traerá terror sobre ellos. Dios los juzgará en su santidad y Él condenará al que lo aborrece. Y Dios es enfático en su plan. Miren versículo 6, dice: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí las primeras dos palabras dice: pero yo. Las naciones se levantan en contra mío, las naciones quieren derrotarme, pero yo ya propuse lo que voy a hacer y voy a establecer a mi Hijo, el Señor Jesucristo, y Él se sentará sobre el trono, Él se sentará como rey y desde Jerusalén Él dominará todas las naciones. Y esto sabemos que habla del milenio. Apocalipsis 20, 1 al 10, cuando Cristo será establecido en el milenio. Entonces, incrédulo, que rechaza a Cristo, que dice que cree en Dios pero no vive para el Señor, que no conoce a Dios realmente, enemigo de Dios, te pregunto, ¿no te da terror saber que Dios reina y Él será victorioso? Y si vos lo aborrecés, serás destruido y echado al lago de fuego eterno. ¿No te da terror? Debe hacernos temblar, debe darnos miedo, no debe dejarnos dormir, no debe dejarnos seguir respirando, no debe dejarnos seguir pecando contra Dios, entender cómo va a terminar este mundo y después que hay una eternidad. Y los que aman al Señor en el cielo y los que la aborrecen son echados al lago de fuego eterno. Al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, creyente, ¿no te da gozo? ¿No te da paz? ¿No te da esperanza saber que Dios es victorioso y que vos sos un hijo de Él y vas a reinar con Él para siempre en el cielo? ¡Qué hermoso! Y ese pensamiento de esperanza, y ese pensamiento de paz, y ese gozo debe llevarnos a someter cada aspecto de nuestra vida al Señor Jesucristo. En tercer lugar, Cristo gobierna con vara de hierro. Cristo gobierna con vara de hierro. Miren versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La escena vuelve a cambiar. Fuimos de los hombres a Dios, ahora de Dios Padre a Dios Hijo. El Señor Jesucristo es el que habla aquí. Todo lo que Dios ha decretado en la eternidad pasada, Cristo lo ejecutará al fin de los tiempos. Y aquí dice: Dios dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Ahora rápidamente quiero que entendamos que cuando aquí Jesucristo mismo dice yo te he engendrado, hablando de Dios Padre, no está hablando de creación. Dios no ha creado a Cristo. Jesucristo no es la creación sublime y alta que Dios ha hecho. Jesucristo es Dios, no es creado por Dios. Y no voy a entrar en detalle, pero si querés saber más acerca de este tema, en el mensaje de la Trinidad, del primer mensaje, hablo más acerca de eso y podés volver a mirarlo. Pero lo que vemos aquí es que cuando habla de que Él es, en versículo 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está hablando de resurrección. Dice, ¿de resurrección? ¿Por qué decís eso? Porque en Hechos 13, 33 y 34, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo y él cita este mismo verso. Dice así: Dios
la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo y el pasaje que él cita es el Salmo 2:7. Y entonces, ¿qué está mostrando? Que Cristo ha venido a este mundo, ha sido encarnado, Él vivió una vida perfecta, Él murió en la cruz, Él resucitó de los muertos, Él ascendió al Padre y su obra fue completa. Y entonces Él es digno de sentarse en el trono de Dios. Y un día Cristo reinará. Y vemos que Él reinará hasta los confines de la tierra. Miren versículo 8. Pídeme y te daré todas las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios entrega todo al Hijo porque el Hijo se ha sometido a Dios totalmente y ha terminado la obra de la redención. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo reina sobre todos los confines de la tierra. Dios ha establecido esto. Y cuando las naciones se unan en contra de Él, no podrán ni siquiera alzar su mano a Él, porque los destruirá. En versículo 9 vemos su reinado supremo. Dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El reinado de Cristo es con una vara de hierro, y las personas y las naciones y las ciudades y todo el mundo que se pone en contra de Cristo es como un vaso de barro. Y sabemos lo que ocurre cuando alguien tiene una vara de hierro y va a destruir ese vaso de barro. ¿Le va a costar? No. Le va a pegar una vez y lo va a hacer pedazos. Y Cristo reinará así y hará pedazos y destrozará a las naciones que se oponen a Él. Dice: de su boca, cuando Él viene en su segunda venida en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y los destruirá y los echará al infierno. Y uno dice: ¿dónde está el amor de Dios en todo esto? Dios es un Dios de amor. Y al mismo tiempo, Dios es un Dios 100% santo y justo. Y Él en su justicia debe condenar y de oponerse al pecado y juzgar el pecado. Y cuando uno dice: ¿dónde está el amor de Dios? Mi pregunta a vos es: ¿quién sos vos para decir dónde está el amor de Dios si vos ni siquiera amás a Dios? Dios es 100% amor y Dios es 100% justo y santo. Y Él te está amando hoy, en que Él en su gracia y en tu misericordia te da una oportunidad para arrepentirte de tu pecado. Pero el día de mañana, cuando vos ya has rechazado vez tras vez al Señor Jesucristo, en su furor, en su ira, serás destruido. Entonces, como hijo de Dios, nosotros decimos: menos mal que soy creyente, menos mal porque no seré destruido, menos mal porque estoy del lado de Dios y puedo disfrutar para siempre del Señor. Y eso es verdad, pero mientras estamos confiando en el Señor, debemos pensar en esto: otros están en el camino ancho, en el camino de la perdición, en el camino de la destrucción. Tenemos familiares que no conocen al Señor, que están rumbo al infierno. Tenemos amigos que no conocen al Señor, que están por el camino angosto. Tenemos compañeros del trabajo,
tenemos compañeros de la escuela, tenemos profesores, tenemos jefes, tenemos alumnos, tenemos empleados que no conocen al Señor y están en el camino a la perdición. Aún tenemos enemigos que están en el camino a la perdición y debemos orar por ellos y debemos predicarles el Evangelio y que conozcan a Cristo como su Salvador. Este pasaje no es para que estemos cómodos diciendo: yo tengo mi entrada, yo tengo mi pasaje al cielo, es lo único que me importa. Es para que miremos alrededor y digamos: debemos proclamar el Evangelio a los que se están perdiendo. La salvación de Cristo y este Salmo 2 debe producir una pasión y un fuego y un celo y un anhelo en nuestro corazón que está quemando y ardiendo, y debemos predicar el Evangelio. Porque el mundo, los incrédulos serán destruidos y necesitan a Cristo como su Salvador. En cuarto y último lugar, vemos la invitación a adorar al Señor. La invitación a adorar al Señor. Miren conmigo versículo 10. Dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Dios les da la oportunidad que necesitan. Dice, miren lo que está pasando. El hombre habla en contra de Dios. Dios habla desde el cielo. Cristo habla desde el cielo. Y ahora Dios da una oportunidad al hombre de arrepentirse. Dice: ahora pues, oh reyes, no los deja sin esperanza, aunque no merecen tener esperanza. Merecen ser destruidos ya, pero el Señor tiene paciencia sobre las naciones. Y dice: reyes, miren la situación, disciernan, sean sabios, sométanse a la voluntad de Dios. Los está exhortando a meditar, los está exhortando a buscar sabiduría, los está exhortando y dando una última oportunidad de creer en Cristo como su Salvador, de arrepentirse. Todos los pecadores son advertidos de dejar su rebelión y de humillarse ante Dios en sumisión hoy. ¿Sabes que Dios te está dando a vos una oportunidad hoy de arrepentirte y someterte a Dios y adorarle a Dios? Y déjame decirte esto: quizás hoy es la última oportunidad que tendrás. Y te pregunto, ¿vas a caer en arrepentimiento ante Dios o te vas a levantar en contra de Dios? Porque no hay un punto en el medio. No hay sí, bueno, ¿qué importa? No. O adorás a Dios y le amás a Dios, o aborreces a Dios y sus caminos. Versículo 11 dice: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Vemos que la sumisión es la única respuesta aceptable ante el gran Rey. Este adorar, este alegrarse, esta reverencia, este temblor es un cambio de corazón en la persona. Lleva a someterse a Dios y se expresa en servicio ante Dios. Adoración con reverencia, adoración con temor, adoración con asombro ante nuestro Dios. Alegría con temor, que encuentra placer en Dios como un bienaventurado, como el principio del Salmo 1, el final del Salmo 2. MacArthur dice así acerca de esto, dice: la única respuesta apropiada al señorío de Cristo es la sumisión sincera, la obediencia amorosa y la adoración apasionada. Es la única respuesta ante nuestro Dios. Y en versículo 12, después de hablar de adoración y de alegrarse, dice: honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Honren al Hijo, porque cuando honramos al Hijo, Él retracta su ira de nosotros. Ya no se enojará con nosotros, ya no pereceremos cuando nosotros confiamos en Cristo. Y lamentablemente este pasaje en cierta manera trae tristeza a nuestra alma, porque el incrédulo luchará contra Dios, el incrédulo y el mundo rechazarán a Dios y serán destruidos. ¿Por qué?
porque vos pensás que sos más sabio que Dios, porque vos sabés mejor que Dios, porque vos sos más inteligente que Dios. Y lo vemos en el mundo, somos más inteligentes en que el mundo es una explosión, es la evolución. Vinimos de un mono. Somos más inteligentes que Dios, sabemos que el mundo tiene millones y millones y millones de años, aunque no se puede comprobar. No se puede comprobar que venimos del mono, no se puede comprobar que hubo una explosión, porque Dios es el creador, pero vos pensás que sabes más que Dios. Y tu fin será ira de repente de Dios, y serás sorprendido donde no debes sorprenderte, y serás destruido. Pero el que se somete a Dios, el que confiesa que Jesús es Señor, será bienaventurado, hoy y para siempre. Entonces tenemos destrucción para el incrédulo, pero tenemos refugio para el creyente, como dice ahí al final, en Él se refugia. Entonces, para terminar, tengo varios pensamientos, y va a tardar un ratito, así que quédense conmigo. El final está decidido. Tantas personas tienen miedo de que el mundo, que esto, que nos pega un meteorito, que esto, que lo otro, que se nos termina, que los hielos se van derritiendo, que todo el reciclaje. Hermanos, el mundo va a ser destruido y Dios nos dice cómo va a pasar. No temamos. Pero al mirar cómo será el fin, vemos que las naciones se levantarán en contra de Dios. Y el Señor, con su vara de hierro, los destruirá como vasos de barro. Y todo aquel que se rebela contra Dios, aniquilado. Y todo aquel que se somete a Dios, bienaventurado. Entonces te pregunto, ¿vos estás completamente sometido a Dios? ¿Vos aborrecés a Dios, desafías a Dios y te rebelás contra Dios? Tu destrucción será rápida. Y serás echado a un lugar de tristeza, de sufrimiento, de dolor que nunca acabará. Te invito hoy, como Dios ha invitado por medio de su palabra, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, te digo a vos, examina tu corazón, mostrá discernimiento, arrepentite de tu pecado y cree en Cristo Jesús, que ha dado su vida por ti en la cruz, para que tengas salvación. O por otro lado, ¿te sometes a Dios como Él demanda? Si sos creyente, quizás haces esta pregunta: ¿qué diferencia hace en mi vida que me someta a Cristo o no? ¿Qué diferencia hace en mi vida? Yo ya estoy del lado ganador, yo ya tengo mi entrada al cielo. ¿Qué diferencia hace si yo vivo para el Señor? Yo no aborrezco a Dios. ¿Por qué debería cambiar mi vida? Yo amo a Dios, me someto en lo que más me puedo someter. ¿Sabes por qué hace diferencia? Porque ser creyente es confesar que Jesús es Señor. Porque ser creyente es confesar que Él es tu dueño. El llamado a la salvación es un llamado a la sumisión. Es el llamado a ver que Dios es tu amo, que Dios es tu dueño, que debes someterte completamente a Él, que Él domina cada aspecto de tu vida. Y MacArthur nuevamente dice esto: reconocer genuinamente el señorío de Jesús implica la disposición a obedecerlo a Él como amo y un ansia por adorarlo como Dios. Que el Señor es mi Salvador, es que Él es mi Señor y que Él es mi Señor me lleva a obedecerlo como mi amo y ansiarlo y ansiar adorarlo como mi Dios. Me lleva a obedecer y produce en mi vida un anhelo de querer servirle. Y eso es producido en el creyente. El creyente no puede vivir fuera de la voluntad y la sumisión de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en todo lo que haces, satisfaces los deseos de Dios. Amás como tu amo te ha amado a ti. Ayudás como Él te ha ayudado a ti. Vivís en santidad como Dios es santo. Orás como Dios ha instruido que ores a Dios Padre por medio de Dios Hijo y el Espíritu Santo obrando para que vos puedas orar a Él.
Y entonces sos puro, entonces sos misericordioso, sos bondadoso, sos amoroso, tenés paciencia, longanimidad, como Dios lo ha determinado. ¿Vos podés decir que Cristo es el dueño de cada aspecto de tu vida? Cuando vos estás a solas en tu casa, ¿Cristo es el dueño de tu mente y el dueño de tus ojos? Cuando estás solito, hombres especialmente, cuando están solitos delante de la televisión, cuando están solitos delante de su computadora, cuando están solitos delante de su tablet o de su celular, vos podés decir que Cristo es el dueño de tu mente, de tu corazón, de tus ojos. Cuando estás con tus amigos que no conocen al Señor y tenés oportunidades de mentir, tenés oportunidades de manipular, de engañar, vos podés decir que te sometés a tu dueño en todos esos momentos. Cuando hay vicios, que si sabés que si hay un bar al cual podés ir y vos tenés este vicio y te vas a emborrachar y vas a pecar, o te vas a drogar, cuando estás en este tiempo en cuarentena con tu familia y hay discusiones con tus hijos y hay discusiones con tus padres, hay discusiones con tus nietos, con tus abuelos y hay discusiones entre cónyuges, ¿te sometés al Señor? Cuando estás cansado y no dormiste y entonces estás de mal humor, cuando estás frustrado porque no tenés tus tiempos de privacidad y no podés lograr todo lo que vos querés lograr, cuando querés ganar un argumento con alguien, toma todas las oportunidades que hay en tu vida y sometelo al Señor. Yo no digo que somos perfectos y que nunca jamás vamos a pecar, pero nuestro anhelo debe ser servir a nuestro amo, que es Dios, con todo nuestro corazón. Entonces someto toda mi vida, cada aspecto, cada rincón al Señor. ¿Sometés todas tus preocupaciones a Cristo? Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha preocupación. Tu trabajo está cada vez más inestable. El pecado del mundo va creciendo. Nos deja muy inestables. Crear hijos en esta sociedad donde en las escuelas se enseñan el homosexualismo desde que son niños ya. Vivimos en una sociedad muy preocupante, pero debo vivir bajo el dominio de mi amo y no preocuparme. ¿Dónde estás fallando? ¿En tu mente, en tus pensamientos? ¿En tu vista, en lo que vos estás mirando? ¿En tus pies y tus manos, o sea, en tus acciones, en tus actitudes? ¿En tu lengua, en lo que estás diciendo con tu boca? Vuelvo a la pregunta, ¿qué diferencia hace en tu vida que te sometas a Cristo o no? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay. Someterte a Cristo trae refugio, la cual trae bienaventuranza, pero primero trae refugio, lo dice ahí al final del versículo 12. Someterte a Cristo trae refugio, la cual trae seguridad, trae paz, trae gozo, trae esperanza en nuestro Señor que vendrá. Y segundo, someterte a Cristo trae bendición. Serás bienaventurado en todo lo que haces, tu camino prosperará. Serás como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas del Salmo 1. Someterte a Cristo trae bienaventuranza. Entonces, sabiendo que Dios reinará para siempre, debe llevarnos a vivir vidas sometidas a Él. ¿Estás sometido al reinado absoluto de Cristo en tu vida? Y segundo, ¿estás predicando el Evangelio a otros para que ellos sometan su vida a Cristo? Dios es grande. Dios es digno de ser alabado, adorado, honrado, y debemos someter nuestra vida a Él. Y lo último que quiero decir es que es lo que vemos aquí acerca de Dios. Tenemos un Dios increíble. Y quiero que miremos las cualidades que vemos en este pasaje acerca de Él. Y pueden haber muchas más, pero anoté varias. Dice acá, en estos pasajes, podemos ver que Dios es soberano. Él está en control de todo, de principio a fin.
Vemos aquí que Dios es eterno porque lo que Él dijo que iba a hacer desde antes de la fundación del mundo, de establecer a Cristo como Rey, Él lo va a hacer. Dios es fiel a sus promesas. Él va a cumplir todo lo que nos ha dicho que va a hacer. Dios es omnipotente, nadie puede sacarlo de su trono. Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que pasa, Él sabe todo lo que va a ocurrir. Esto podría ocurrir en miles de años, no sabemos, pero Dios ya lo ha determinado y Él ya lo sabe todo. Dios es victorioso. Dios ganará la batalla. Dios es justo. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor, Dios es abundante en gracia, Dios es bondadoso y Dios es inmutable. Todas esas cualidades vemos en este pasaje, porque nuestro Dios es asombroso y digno de ser honrado, digno de ser temido, digno de ser adorado. Debes someterte a la voluntad de Dios y a tu amo, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje, qué impactante, qué increíble, qué lleno de gozo que nos hace sobreabundar en paz, esperanza, gozo, amor. Te pido, Padre, si hay alguno aquí en esta mañana que no te conoce como su Salvador personal, que hoy se arrepienta y ponga su fe en Cristo para salvación. Que no levante su brazo en rebelión a Dios, sino que se arrepienta y caiga de rodillas, porque un día todos van a exaltar el nombre del Señor Jesús, pero para algunos será muy tarde. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Te ruego, Señor, que salves a los que no te conocen. Y los que son creyentes, Señor, que no vivamos nuestra vida pensando qué diferencia hace que yo viva para el Señor o no, que me someta a Él o no. Porque el llamado a la salvación es el llamado a la sumisión. Vivamos adorando, honrando a nuestro Señor con todo corazón. Que Él sea el Señor de nuestra vida. Sometámonos a Dios como Él lo demanda. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que me gusta hacer es recomendar algún libro que pueda ser de bendición para vos. En esta mañana he dado 3 citas de MacArthur y lo hice a propósito. Las 3 citas vienen de un libro que he leído que ha sido de mucha bendición. Y si vos querés saber más acerca de cómo someterte a Dios, de que Él es tu amo y Él al ser tu amo, vos sos su esclavo, quiero darte un recurso excelente que voy a poner allí en nuestro grupo de WhatsApp y es el recurso de este libro que se llama Esclavo, escrito por John MacArthur. Lo he leído 3, quizás 4 veces. Es un libro impactante y cada vez que lo lees vas a aprender algo nuevo. Pero te va a ayudar a entender cómo vos podés imitar a Dios y cómo vos podés adorar a Dios de corazón, porque Cristo es el amo de tu vida. Así que voy a postear esto. Si alguien ve este video y no es parte de nuestra iglesia y quiere este recurso, puede escribir en la página o escribirme de alguna manera y le hacemos llegar este recurso a ustedes también. Que el Señor les bendiga.